Bienvenidos a su canal Nutrición, la Medicina del Mañana. Yo soy Vladimir David Osuna y hoy desarrollaremos el tema de diabetes. Sabemos que existen varios tipos de diabetes, como la diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes MODY, diabetes gestacional, pero en esta ocasión nos centraremos a hablar sobre el tema de diabetes tipo 2, dado que abarca hasta el 95% de todos los casos de diabetes. Para desarrollar este tema, tenemos a la nutrióloga y docente Melissa, quien nos va a ayudar a hablar a más profundidad sobre este tema. Díganos, maestra, para empezar, ¿qué es la diabetes? Bueno, la diabetes es una deficiencia del cuerpo humano, ya sea total o parcial, de la producción de insulina. La insulina es una hormona que regula la entrada de la glucosa a las células. Entonces, cuando esta deficiencia ocurre, pues la glucosa no puede entrar a las células, no se puede aprovechar como fuente de energía y se queda pues circulando en todo el torrente sanguíneo. Y que se quede la glucosa en el torrente sanguíneo, pues es lo que causa pues todas las complicaciones que conocemos. ¿Qué síntomas presenta una persona con diabetes o cómo podemos sospechar que una persona tiene diabetes? Híjole, existen sintomatologías comunes, ¿no? de la presencia o el debut de una persona con diabetes, que las principales pues es cuando tenemos mucha sed, ¿no? Que esa sed provoca que vayamos a orinar muy frecuentemente, ¿no? Pero en realidad esa es como una creencia muy popular, ¿no? De que como te da mucha sed, vas al baño muy seguido. Pero en realidad es al revés. Tu cuerpo trata de sacar el exceso de glucosa a través de la orina y por ende te deshidratas. Y entonces es cuando te da mucha sed. Empiezas a tomar más líquido. Así es, entonces esa es la asociación de poliuria, ¿no? La polifagia, que ese es otro síntoma muy común en personas con diabetes, que es también una sensación pues continua de estar adquiriendo alimento, ¿no? O sea, nos da mucha hambre. Y eso también ocurre porque como la glucosa está en el torrente sanguíneo y no podemos aprovecharla como fuente de energía, pues tu cerebro cree que no estás comiendo. Entonces esto hace que pues te dé esa sensación de hambre mucho más continua, ¿no? También tenemos otros síntomas como desde dolores de cabeza, cambios en el humor, ¿no? Y todo esto ya derivado a la ausencia de glucosa en diferentes órganos, entre ellos el cerebro. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, poca cantidad de glucosa que llega al cerebro, pues también tenemos pues esos cambios abruptos, ¿no? en el humor. Y es que todo se queda circundante, realmente no se aprovecha como se debería de estar aprovechando. Y bueno, ya cuando tenemos complicaciones pues más crónicas, ¿no? O sea, cuando pasa mucho más el tiempo, pues ya podemos ver algunas sintomatologías como visión borrosa, como falta de concentración, mareos, podemos ver hipersensibilidad en la piel, ¿no? Cualquier otro síntoma, pero que ya es como derivado de la cronicidad misma de la enfermedad. ¿A qué otras patologías nos puede dirigir una persona que no lleva correctamente su tratamiento de diabetes? Híjole, las complicaciones son muchas porque desgraciadamente cuando tenemos hiperglucemia sostenida se dañan vasos sanguíneos, ¿no? Entonces, ¿dónde tenemos vasos sanguíneos? Pues en todo el cuerpo. Entonces, pero si pudiéramos clasificarlo, tenemos vasos sanguíneos pequeños y vasos sanguíneos grandes. Los vasos pequeños nosotros los podemos encontrar en los ojos, entonces una de las principales, digamos, complicaciones es justamente la retinopatía diabética, que es cuando empezamos a tener alteraciones oculares de vista. Tenemos también vasos sanguíneos pequeños en lo que es los nervios, ¿no? Entonces también podemos tener neuropatía diabética, que ahí puede ser autonómica o periférica, ¿no? O sea, que se nos vaya la sensibilidad en las extremidades, o que empieza a haber, es autonómica, que empieza a haber funciones irregulares en nuestro cuerpo, ¿no? Desde taquicardias, la parte de peristalgia, ¿no? De cómo digerimos y todo eso. También puede haber otras complicaciones, como puede ser ya más graves, a vasos más grandes, ¿no? Como pueden ser pues, pulmón, cerebro y corazón. Entonces, de hecho, muchas de las, digamos, patologías asociadas a la diabetes en cuestión de complicaciones es justamente eventos cardiovasculares, ¿no? Porque pues ahí la gente empieza a tener infartos. De hecho, es la principal causa de muerte derivada de un descontrol de los niveles glucémicos. Y también por ahí tenemos la
nefropatía, que es el daño a los riñones. Entonces también está totalmente asociado. Entonces se podría decir que existen diversas complicaciones que podría tener un paciente diabético y que podría llegar hasta perder la vista, Sí, insuficiencia renal así es. o el apuntamiento de una extremidad. Así es, ¿no? Cuando surge el famoso pie diabético es básicamente por dos complicaciones. La neuropatía periférica, que se conjunta con una mala circulación. Entonces, tú tienes mala circulación sanguínea y además no detectas que estás perdiendo sensibilidad. Pasa que te llegas a lastimar, cortar o una herida, aunque sea superficial, y como no te das cuenta porque no lo sientes y tienes una mala cicatrización por tu falta de circulación, se empieza a infectar. Entonces esta infección a veces pues, la tomamos a la ligera y empieza a hacerse un cuadro pues, muy complicado hasta que inclusive se necrotiza y es cuando pues, ya no hay remedio de esa, pues ahora sí que de esa extremidad, ¿no? Entonces es importante saber que todo el tema del pie diabético es totalmente prevenible, ¿no? Si nosotros educamos a los pacientes en cuestión de cuidado de pies, por ejemplo, que es donde más amputaciones hay, pues podemos detectar cuando, por ejemplo, perdimos la sensibilidad de un dedo o cuando se está poniendo morado, algo no está bien, ¿no? Entonces, eso es más que nada en temas de educación. Y respecto a la nutrición, un paciente diabético, ¿cómo debería de llevarse su alimentación? ¿Alguna recomendación de cómo debería de verse el plato de un diabético? Pues mira, cuando estamos hablando de intentar hacer toda la integración del tratamiento para el paciente con diabetes, uno de ellos es la parte nutricional, o sea, además de la parte de activación física y ejercicio y la farmacología. Entonces, la nutrición es un pilar, digamos, del tratamiento del paciente con diabetes. No podemos achacarle todo a la alimentación, pero tampoco todo a la parte de farmacia, pero tampoco todo al ejercicio, ¿no? O sea, es un conjunto de todas. Y la nutrición en general se basa en una alimentación saludable. O sea, yo cuando hablo con los pacientes con diabetes como que siempre me dicen, pero entonces no puedo comer esto, y es que me dijeron que esto es malo y que aquello, ¿no? Que es muy restrictiva, que tienen la noción de que es una alimentación muy restrictiva. Pero en realidad no es restrictiva, sino es más bien equilibrada y enfocada específicamente a aquellos alimentos que elevan los índices glucémicos postprandiales, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los que nos elevan? Pues los carbohidratos. Entonces, no es que un paciente con diabetes no pueda consumir carbohidratos, sino tiene que vigilar cuánto consume de ese carbohidrato, a qué hora lo come, con qué lo come y cuál le puede elevar más rápidamente los niveles de glucosa en sangre para poderlo controlar. Pero en realidad una persona con diabetes se rige por consumir alimentos de una alimentación saludable. O sea, tiene que tener del grupo de verduras, tiene que tener del grupo de frutas, tiene que tener del grupo de lácteos, de leguminosas, de cereales, de grasas, de productos de origen animal. O sea, es todo equilibrado en general. Nada más con el enfoque a el consumo de carbohidratos, que no vaya a consumir, por ejemplo, un carbohidrato simple contenido en la sandía, por ejemplo, sola, que eso sea lo que desayune. ¿Por qué? Porque ese es un carbohidrato simple que seguramente en el desayuno le va a generar un pico glucémico. Entonces, no que se lo coma solo, sino que controle la porción y que además en ese tiempo de comida ya está comiendo un cereal con su fibra en su nopal, por ejemplo, en su verdura y la proteína en el queso, ¿no? Entonces, poder conjuntar todos estos aspectos pues ralentiza la absorción de la glucosa contenida en la sandía, por ejemplo. Entonces, en realidad no es tan restrictivo. Yo lo único que les digo a los pacientes es que sí eviten azúcares simples procesados, ¿no? O sea, por ejemplo, el azúcar de caña, como lo conocemos, el azúcar de mesa, pues vamos a evitar el consumo de alimentos que sean altos en ese tipo de ingrediente en el alimento, ¿no? Pero en general, o sea, siempre vamos a preferir, si el consumo de carbohidratos simples, pues que sea a través de, por ejemplo, frutas, ¿no? O de lácteos. ¿Por qué? Pues porque se ralentiza su absorción cuando lo comemos con todo y la fibra o con todo y la proteína en el lácteo. ¿Y es cierto que es malo consumir jugos de frutas? Esa es una muy buena pregunta. En el caso de los jugos de fruta, sabemos de por sí, o sea, en cualquier fruta que tiene carbohidratos simples. Ajá. Pero dependiendo del tipo de fruta, es la velocidad con la que se absorben esos carbohidratos, ¿no? Tú puedes tener diferentes tipos de azúcares en los diferentes tipos de frutas. Puedes tener glucosa, puedes tener sacarosa, puedes tener fructosa, puedes tener muchos tipos de azúcares. Pero no es la misma cantidad de esa proporción de azúcares en un melón que en un mango, o que en una guayaba, o que en un durazno.
Entonces, todos estos parámetros se identificaron y se hizo lo que se llama la tabla de índice glucémico. Entonces, el índice glucémico no es otra cosa más que la velocidad con la que se absorben los azúcares de ese alimento. Entonces, hay unas frutas que tienen más índice glucémico que otras. Ajá. Tiene que ver con el contenido de carbohidratos, pero también tiene que ver con el contenido de fibra. Entonces, a la hora que tú haces jugo las frutas, le estás quitando el principal componente que te ralentizaba la absorción de ese azúcar, que es la fibra. Y además estás concentrando el azúcar que pudo haber tenido una naranja a la hora de hacer la jugo con 6 naranjas, ¿no? Entonces estás quintuplicando la cantidad de azúcar de lo que pudiste haberlo adquirido en una sola fruta, pues de forma original. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar si una persona con diabetes, respondiendo a tu pregunta, se toma un jugo? Pues va a estar tomando mucho carbohidrato simple que seguramente le va a causar un pico glucémico en ese momento. Ahora, ¿qué pasa si le causa un pico glucémico en ese momento? Bueno, pues seguramente esos niveles se van a elevar a 180, 200 y lo puede mantener durante el día o irlo cambiando. Pero si esto reincide de forma seguida, estamos haciendo que exista ese daño vascular. Entonces, si hay daño vascular todos los días, a todas horas, durante todo el día, durante los 365 días del año, pues eso es lo que causa todas las complicaciones. Entonces, pues no es que no lo pueda consumir, sino que se prefiere siempre que mejor pues tenga la fibra original y que sea la porción que debe de ser, ¿no? Entonces, en la alimentación del diabético podemos incluir todos los grupos de alimentos. Así es. Podemos incluir frutas también, pero debemos de cuidar con qué lo acompañamos y el índice glucémico. Ajá, y la porción de lo que estás consumiendo. Digo, porque también luego a veces tenemos la idea de que, uy, un cóctel de frutas es súper saludable, ¿no? Estoy comiendo natural y ese es todo mi desayuno, cuando pues, estás comiendo 6, 5, 7 porciones, ¿no? Y además le echas la miel y además le echas la granola que trae azúcar, etc. Entonces, pues ya estás concentrando la cantidad de carbohidratos simples que debiste haber comido en ese tiempo de comida. Entonces, sí hay que fijarnos mucho, sí en la calidad de los alimentos, pero sobre todo en las porciones y cómo se come. Y en general, ¿qué recomendaciones le puede dar a un paciente diabético para, como por ejemplo, en mejorar su estilo de vida? Pues antes que nada, una persona con diabetes, yo siempre les comento que es una oportunidad para mejorar. O sea, si no lo hicimos antes de tener diabetes, porque todos sabemos que tenemos que llevar un estilo de vida saludable, no lo hicimos, pues bueno, ahora la diabetes es como esa oportunidad de, bueno, ahora por mi salud y para mantenerla y evitar complicaciones, pues ahora tengo que llevar ese estilo de vida saludable. Entonces, sí tenemos que empezar a cambiar un poquito nuestro chip de decir, bueno, ahora voy a empezar a hacer más ejercicio o activarme un poquito más para que se aproveche ese exceso de glucosa que traigo en mi torrente sanguíneo, voy a comer más saludablemente, voy a tomarme el medicamento a la hora que debe ser, pero además tener esa parte de autorresponsabilidad, que es un autocuidado, ¿no? Es un autoconocimiento de la misma enfermedad, ¿no? Porque a mí me ha pasado con muchos pacientes que no saben cuándo hacen picos glucémicos, nunca se checan postprandialmente, y lo único que dejan es tomarse el medicamento, porque el médico me dijo que eso es lo que tengo que hacer, ¿no? Entonces, si tú conoces más sobre la enfermedad y te empoderas sobre la enfermedad, puedes ahora sí que tener más asertividad en cómo vas a llevar a cabo tu tratamiento, ¿no? Entonces, inclusive hasta ya sabes, ¿no? Cuando vas a una consulta, vas a una consulta médica, oiga, mira, estoy haciendo picos postprandiales en este y en este horario, cuando llevo una alimentación saludable y me estoy tomando mi medicamento como debe de ser. Entonces ya el médico se vuelve un aliado para ti y entonces te ayuda a optimizar. Yo creo que aquí la palabra clave es optimizar el tratamiento. Si empoderamos al paciente para que optimice su tratamiento médico, pues va a lograr ahora sí que controlar sus niveles glucémicos y prevenir todas las complicaciones que sabemos. Si el paciente tiene un buen cuidado nutricional, hace actividad física, toma adecuadamente sus medicamentos, ¿es cierto que la enfermedad de cierta forma, por así decirle, se puede como dormir temporalmente, o sea que no necesite del uso de medicamentos? Mira, el medicamento es un coayudante esencial. O sea, cuando ya se tiene el diagnóstico de diabetes, no hay vuelta atrás pues en cuestión de la afección patológica. Entonces, no es que ya haciendo todos los buenos hábitos ya puedo dejar de tomar mi medicamento. De hecho, no está nada aconsejado dejar de tomar el tratamiento farmacológico. Más bien es con la conjunción del medicamento, la nutrición y el ejercicio y bajarle al estrés, esos van a ser el tratamiento integral. Si tú logras ese equilibrio, pues no tienes por qué hacer modificaciones sustanciales en tu estilo de vida.
Entonces, hacer todas estas cosas en conjunto es lo que nos va a hacer que nunca lleguemos a las complicaciones que mencionamos antes. Así es, así es. Y eso, desgraciadamente, muy pocos lo saben. O sea, como que creen que nada más tomando su medicamento va a ser suficiente y no adoptan un estilo de vida saludable y de todas maneras llegan las complicaciones. Entonces, sí es importante saber que es un tratamiento integral. Pues muchas gracias, maestra, por compartirnos su conocimiento y por cooperar con este tema. Un placer.